Momento de asesoría migratoria y para eso nos está acompañando Heriberto Rivera. Ya se encuentra aquí con nosotros. Bienvenido, Heriberto. Qué gusto tenerlo aquí. Miren, hoy es un tema bastante interesante el que le vamos a estar tocando. Mantener un archivo personal y conocer todos los detalles del proceso migratorio. Ese es el tema que vamos a tocar. ¿Por qué es tan importante, Heriberto? Mira, es importante. En las últimas semanas he visto varios casos en mi oficina que las personas han perdido su proceso migratorio porque desconocían lo que era ese proceso. Y no me explico por qué llega la persona a ese momento de yo verificar en el sistema y decirle, mire, su proceso ya fue cancelado completamente, ya fue destruido y ya, si quiere un proceso nuevo, va a tener que someter una nueva petición. Entonces pensé, yo por lo que veo en la oficina es que trato de hacer mis temas aquí, y este es un tema nuevo, nunca hemos hablado directamente de un tema similar, pero es importante que hablemos de ello porque uno hace una inversión cuando somete una petición y son cierta cantidad de tiempo que tiene que esperar uno y no se puede confiar. Entonces es importante, si uno quiere que ese beneficio le salga en el futuro, conocer ese proceso completo, de principio a fin, y tener ese archivo, como hiciste, es mantener un archivo y conocer todo el proceso migratorio para que así al final le pueda salir. Y no lo perdamos, pero muchas personas, yo por ejemplo vi una persona en mi oficina, estoy hablando muy rápido, vi una persona en mi oficina la semana anterior, que llega la persona muy entusiasmada, que le dan la petición, y empezó a hablarme detalles. Y yo le dije, mire, primero vamos a verificar cómo está su caso. Inmediatamente verifiqué su número de caso y ahí decía, porque ustedes no correspondieron con nosotros y le dimos oportunidad en 2 años, el caso ha sido destruido. Ya está cancelado. Y es triste uno decirle a la persona, mire, ya usted no tiene un proceso migratorio. Entonces uno le dice, ya habían hecho ciertas inversiones en el proceso y la gente se frustra y desafortunadamente no le puede llenar los oídos, mire, voy a tratar de sacar su caso en el futuro porque no va a funcionar. Okay, entonces se perdió. ¿Qué tipo de problemas se están viendo de los casos migratorios? ¿Cómo viste? Los problemas que se están dando con eso, porque hay muchas personas que no tienen un archivo y ni siquiera saben por dónde se fue el caso, solo dieron no, pero no saben ni por qué. No saben porque primeramente hay muchas personas que escogen un abogado y llenan un formulario que se llama el G28. El G28 tú estás asignando que un abogado controle tu caso. Entonces, este abogado, por ejemplo, vi un caso la semana pasada que según y la persona interesada escuchó en el teléfono lo que dijo Migración. El Centro Nacional de Visas nos comentó, dice, nosotros le enviamos al abogado o al representante de ustedes hace 10 meses una correspondencia y no se había contestado, estaba engavetada, estoy seguro. Entonces, cuando tú asignas a una persona que te lleve el caso, ellos vienen y reciben, le mandan la correspondencia usualmente a ese representante. Pero si ese representante no te ayuda a ti, no está pendiente de lo que está recibiendo, ahí es donde vienen los problemas. Porque si yo, por ejemplo, en mi oficina llegan correspondencias del Centro Nacional de Visas a veces todas las semanas, estamos recibiendo correspondencia. Por ejemplo, a principio me llegan todas las citas del mes. Antes de 24 horas ya hemos notificado a todo el mundo que tiene su cita. Inmediatamente se ponemos a llamar, mire, ya llegó su cita, tenemos que hacer esto y esto y esto. Mire, Heriberto, entonces tenemos que notificar a la gente. ¿Cómo me doy cuenta, digamos, si llevo el proceso con un abogado o llevo el proceso con ustedes, cómo me doy cuenta de cuándo se los van a entregar? ¿Hay alguna fecha que pone la embajada o dice de tal fecha a tal fecha le puede llegar? Mira, primeramente es conocer tu caso, es lo más importante. Pero si tú estás registrado con Migración, por ejemplo, yo he recibido correspondencia, si yo me registro como agente de esta persona, pero al mismo tiempo ellos reciben también si tienen su correo electrónico en el sistema. Entonces hay clientes que reciben la correspondencia y nos llaman a nosotros, mire, recibí tal cosa. Y nosotros lo hemos recibido también en esos días y ya hemos notificado a ese cliente usualmente. Entonces, es tú conocer el caso y estar registrado, es lo más importante. Primeramente, si tú conoces tu proceso migratorio, vamos a hablar, digamos, una categoría de cónyuge de residente, que es la categoría F2A. Es un proceso que está tardando aproximadamente 2 años, 2 años y meses, ¿bien? Y en esos 2 años y meses se va a hacer un proceso. Primeramente con el centro, con Migración, USCIS, la Oficina de Migración y Ciudadanía, y que es donde se somete la petición para que ellos la aprueben. Y después que ellos la aprueban, pasa al Departamento de Estado
que se llama el Centro Nacional de Visas. Okay. Entonces tú debes conocer cuándo aproximadamente Migración tarda en aprobar tu petición y después que la aprueba, el tiempo que va a tardar en el Centro Nacional de Visas. Entonces si uno tiene una idea de cuánto es el proceso, y yo le digo a mis clientes cuando llegan, mire, el proceso va a ser así, así. Aunque en sí no tenemos control con Migración, Migración publica en su página las fechas aproximadas que está procesando los casos y lo está aprobando. Entonces, por ejemplo, y depende de la oficina donde se encuentre. Entonces, uno, si conoce esa información, por lo menos parte, la básica de esa información, tú vas a tener un poco más de control de tu caso. Pero si desconoces tu categoría, desconoces tu fecha de prioridad, no tienes conocimiento de nada de eso, entonces tu proceso puede perderse o no tienes control de él. Heriberto, ¿cuándo se pone de baja entonces un proceso migratorio? Puede haber dos maneras. Y Migración usualmente, cuando entra con Migración, la petición familiar, digamos una petición familiar, entra a Migración y la ponen en orden de llegada dependiendo de la categoría. Vamos a hablar de ese mismo cónyuge de residente que puede tardar unos, digamos, dependiendo de donde se encuentre, o entre 12 y 18 meses para aprobar ese proceso. A veces en algunas oficinas se tarda un poco menos. Migración la va a procesar y la recibe. Por ejemplo, yo tengo un caso recientemente que Migración empezó a procesarlo y dice, no, esta petición yo desconfío de ella, quiero pedir un poco más de evidencia de este matrimonio. Entonces Migración no va a aprobar esa petición hasta que yo le envíe a ellos, hasta que yo le envíe a Migración evidencia de que este es un matrimonio legítimo. Entonces, ahí Migración no la aprobó. Migración le mandó una carta al peticionario diciéndole, no, necesito que me envíe cierta información o ciertos documentos para yo poder aprobar el caso. Quiero saber si ustedes en sí tienen un matrimonio legítimo, y le da cierta cantidad de tiempo a la persona para contestar. Si la persona peticionaria no está pendiente de esa carta, no está pendiente de que va a recibir documentación, ahí puede perder. O si la recibe y no le hace caso, entonces ese caso se puede perder con Migración. Porque Migración, al tú no contestar o no enviar esa evidencia, Migración va a negar el caso, porque ya no te importó, ¿verdad? Y también esto viene como asociado a las personas que no tienen los datos actualizados. Puede ser también, digamos, este mismo peticionario se cambió de dirección. Se cambió de dirección y no lo notificó a Migración, que ha visto varios casos. Migración te envía esa carta y como te cambiaste de dirección y no notificaste, pequeños detalles, ¿verdad? No va a llegar a su lugar, a la persona interesada. Entonces ahí ya, como no la vas a contestar, al tiempo Migración dice, como no me contestaste, no me enviaste evidencia, ya el caso quedó cancelado. Si quieres, somete una nueva petición. Pero en otro caso, si Migración lo aprueba y lo manda al Centro Nacional de Visas, ahí también ellos empiezan a pedir documentos, se mandan correspondencia. Y en muchos casos las personas a veces también cambiaron de dirección y nunca reciben esa correspondencia. Hoy ellos trabajan mucho con correo electrónico. Si tú tienes tu correo electrónico registrado, te va a mandar correspondencia a ese correo electrónico. Entonces es importante tú siempre mantener esos datos al día correctos. Muchas personas están cambiando sus correos electrónicos. O el número de teléfono también, lo cambian. Pero el correo electrónico es muy importante que lo tengas al día. Una cliente en estos días llega y nos habló de su caso y nos dice, mire, el correo electrónico que le envié ya no lo tengo. Entonces hay que llamar y ver cómo uno puede conseguir que ponga la información correcta, porque ya le habían enviado correspondencia al correo electrónico anterior. Cuando pasa y nunca ese la tipo recibió. de cosas, Heriberto, se ve como sospechoso a la hora de poder, o sea, obviamente al estar cambiando, por ejemplo, qué domicilio, qué teléfono, qué cualquier cosita dentro de este archivo, por decirlo así, se ve como cierto sospechoso y es por eso que lo atrasan un poquito más. ¿O? No, el que al o el contrario, criterio es el mismo. Al contrario, mira, yo tengo un cliente que en un año se mudó como 5 veces y teníamos que mandar a Migración los cambios de dirección, llenar el formulario. Ahí tú estás manteniendo Migración. Porque hay al día gente que con por temor no dice, no, mejor digo que no lo cambié. No van a sospechar. Es importante mantener esos datos al día, y si tú recibes una correspondencia de Migración te dice, tan pronto cambie de dirección, notifícalo para que no vayas a perder el proceso. Entonces, tener esos datos al día es muy, muy importante. Mire, Heriberto, ya que estás mencionando esto de recibir documentación y correo electrónico, número uno, ¿por dónde es que exactamente se recibe esto? Si todavía se reciben en físico, llegan a mi casa, o todo está llegando por correo electrónico. Y número dos, ¿qué tipo de documentación debo tener en ese archivo personal? Mira, usualmente Migración, si yo someto un caso de petición a Migración hoy día,
hay un formulario que es el G1145, que ese formulario todos mis casos lo llevan. Porque ese formulario yo le estoy pidiendo a Migración que tan pronto reciba el archivo, ese paquete de petición, me envíe un correo electrónico o te envían un mensaje de texto también a tu teléfono, dependiendo de lo que tú le envíes. Te envía un mensaje que ya tienen el caso y ahí ya te asignan un número para que tú le des seguimiento. Como a los 30 a 60 días ya te mandan también una carta física, una notificación llamada Notice of Action, te mandan una carta y dice que recibieron el proceso. O sea, te lo mandaron el correo electrónico y si le mandas el formulario G1145, que muchos no lo utilizan, y te enviaron también correspondencia física. Las dos cosas las debes tener. Entonces, ahí ya tú tienes, si tienes esa documentación, es importante ya guardarla. Ahí comienza tu archivo. Bueno, el archivo comienza desde que sometiste el proceso. Digamos, yo someto una I-130, que es una petición familiar. Yo le digo a mis clientes, se le da copia de ese proceso, o deben pedir una copia a quien se lo haga, para ellos ya comenzar su archivo. La documentación que se sometió a Migración, esa petición. O sea que siempre me tienen que dar una copia de lo que yo estoy haciendo. Debería, cualquier proceso migratorio que tú sometes, yo lo mismo, la visa de turista, pido que exijan que le den una copia del proceso para no estar a ciegas. Entonces lo mismo, sometes una petición. Y del formulario que se llena, ¿verdad? Así es, debes tener esa documentación. O sea, si sometes un perdón, si sometes una solicitud de ciudadanía, cualquier proceso migratorio, debes mantener una copia de ese proceso. Después, rápido recibir lo que es, si Migración te envía ese correo electrónico, ese es el siguiente documento que va en ese archivo. Cuando te envían la notificación, hay otro documento más para el archivo. Ahí ya uno va acumulando y ahí tienes información necesaria para saber sobre tu caso. Okay. Pero si no mantienes ese archivo, ¿cómo vas a conocer tu caso? Heriberto, ¿cuáles son las recomendaciones entonces que le da a todas las personas que nos están escuchando y que llevan un proceso migratorio? Mira, lo más importante aquí es comenzar ese archivo desde que comienzan el caso. Conocer su fecha de prioridad. Esa es la fecha de registro, que para cada categoría es diferente. Conocer su categoría. Si es IR1, IR2, IR5, las categorías F, saber su categoría y tener una leve idea de cuánto tarda ese proceso para que así en el futuro usted sepa cuándo debe salir. Es muy importante, aunque en muchas categorías fluctúan la fecha o el tiempo de espera, hoy en los últimos años se han mantenido esos tiempos casi idénticos. Si es un hermano, como 13 años y medio, si es un hijo de ciudadano soltero mayor de 21 años, como 7 años. Entonces, se mantiene el tiempo de espera casi el mismo. Entonces, conocer del proceso para que así salga en el futuro. Pero si desconocen del caso, nunca lo van a saber. Y que el peticionario y el beneficiario, los dos, mantengan ese archivo. Porque a veces tú te cambias de casa, te mudas y vienen los papeles. Mucha gente, el archivo es la gaveta, guantera del carro, ahí tienen su archivo. Y hay documentos que se le pierden, Heriberto, así que mucha atención a las personas que están en casa. Estamos hablando de esto del archivo personal. Si usted tiene algún proceso de petición, vamos a seguir hablando más adelante, mi estimado Heriberto. Claro que sí, una segunda pero parte. otra cosa, sí, las mujeres el archivo es la cartera. Así es. Entonces, no sé por qué te creo. Hay que tener cuidado. Ay, no, pero sí, eso es muy importante, mantener ese archivo para que así el caso salga. Ahí están. Con estas recomendaciones nosotros hacemos una pausa, pero ya volvemos con más de Hola El Salvador.